Buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Lo saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles, aquí a través de la nueva FM 94.7 desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, miércoles 19 de mayo del 2021, tenemos como invitado a alguien que afortunadamente ha sido ya parte de esta última temporada de La Voz de la Justicia, el licenciado Carlos Osuna, con quien hemos estado platicando acerca de principalmente temas electorales en este momento que pues estamos a escasos 2 semanas, 3 semanas de la elección para pues una de las elecciones que se dice la elección más importante en la vida democrática de nuestro México por el número de personas, de funcionarios, de políticos que se van a elegir. Y el día de hoy vamos a estar platicando una vez más, pues ya podríamos decir que en la recta final o a mediados, porque fue muy corto el tiempo que se dio para efectos de la elección, pues a mediados de pues la elección, cómo están, cómo vamos en la elección, y vamos a hablar pues evidentemente del estado de Chiapas y pues a lo mejor de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo estás, licenciado Carlos? Gracias por estar aquí en La Voz de la Justicia. Muchas gracias, doctor. Como siempre, sus invitaciones me honran, y estar en este espacio es una oportunidad para poder informar a la sociedad que está pasando en diversos temas jurídicos, políticos y electorales en esta época muy importante del año, y también de la vida pública del país, por ser una de las elecciones más grandes en la historia de México. La verdad que es importante lo que acabas de comentar, informar. Porque si nosotros, bueno, en lo particular, si aterrizamos única y exclusivamente a querer hacer un análisis, un estudio de nuestros candidatos para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, la verdad es que hay tantos candidatos que hay unos que no se conocen, no se escuchan, no se saben cuáles son sus propuestas. Creo que de lo que yo he escuchado serán 5 o 6 cuando mucho, pero me parece que son 14 candidatos a Tuxtla Gutiérrez. Sí, rondan los 12, 14 candidatos. Yo creo que, bueno, yo recuerdo haber escuchado 14, ¿no? Candidatos. Pero me parece que ha de haber 2 más que no tengo en mis registros. El último que supe fue Dani Guillén, el Independiente. Está Katy por el PT, está Paco Rojas, está Carlos Morales, está Willy Ochoa, está por Chiapas Unido, está Chiapas Unido, está Verde Ecologista con Jorge Martínez. Son 12 los registros que tengo yo acá. De hecho lo traje mi listita de candidatos, doctor. Ahí está, ahí falta Carlos Morales en mi lista porque es reelección, nada más en cuanto a tema de... Sí, Ulises Cuello, aquí dice por el PES. Por el PES. No, Gustavo Constantino, Katy Aguiar, Willy Ochoa, Eduardo Balcázar, Alberto Morales, RCP, Paco Rojas, Dani Guillén, Roberto Ábalos, ¿no? Atolito con el dedo. Chiapas, así es. ¿No? Y Atolito con el dedo, Carlos Trejo y bueno, pues y Carlos Morales. Y Carlos Morales, ¿no? Entonces, ¿cómo van las elecciones? Veo yo, escucho propuestas, ¿no? sin que nos digan cómo es que se van a lograr estas propuestas.
Es como todos, ¿no? Todos los candidatos dicen yo soy el bueno, yo soy el mejor, yo no voy a ser, ¿no? Yo no voy a ser malo, yo soy ciudadano, aunque estén representados por partidos, en algunos casos, otros que sí son independientes, pero los independientes son los pocos, ¿no? ¿Cómo van las elecciones en Tuxtla? ¿Cómo estarán las elecciones sí? ¿Será que efectivamente serán las más importantes, trascendental en México? ¿Cómo están, con tu opinión muy general? Doctor, evidentemente la situación política del país, en mi opinión, considero que es un poco triste el escenario que se expone si lo vemos de manera objetiva, porque la sociedad está perdiendo la confianza en los partidos políticos y en consecuencia está perdiendo la confianza en la palabra de quienes representan estas asociaciones partidistas, puesto que hay mucho odio en redes sociales, hay muchas fake news, hay mucho descontento, y a pesar de que la oposición, como en un momento lo dije en uno de sus programas, hay un libro que se llama Cómo mueren las democracias, menciona en un apartado muy importante de cuando describe cuando habla sobre los países populistas, cuando habla sobre los países antidemocráticos, que uno de los factores que lleva a la pérdida de la democracia de facto, no en las leyes porque está reconocida en nuestra Constitución, es que la oposición no tiene una adecuada preparación para poder enfrentar los retos que puede llegar a tener si llega a gobernar. Y entonces veo y escucho los discursos de la mayoría y son mera retórica para poder persuadir al votante, engañarlo y decirle una serie de propuestas que generalmente no se pueden cumplir porque sus manifestaciones no tienen ese poder de sustento o de base para poder generar un trabajo diferente. Estaba yo escuchando propuestas como propuestas como la de aumentar el salario de los policías. En uno de los programas que tuve con usted, se habló de cómo el sueldo de los policías municipales se paga mayoritariamente con recursos de un fondo que se llama Fortasec, ¿sí? Es un fondo federal. Entonces, ¿qué importancia tiene conocer esto? ¿Qué importancia tiene la gente? La gente, como siempre lo hemos comentado, porque usted, algo reconozco de usted, de su calidad moral frente a las personas, de informar, y por eso creo que este programa ha tenido mucho auge, porque hay que decirle a la gente la verdad. Y yo creo que no es malo decirle a las personas en campaña que se puede subir el sueldo de los policías si se hacen adecuadas gestiones ante la federación, si se hacen gestiones con el gobierno estatal para trabajar de manera coadyuvada. Entonces, un candidato que viene a hablar mal del actual gobierno, yo creo que puede resultar en un problema si se la va a pasar, si va a ser ese reflejo cuando llegue al gobierno, a andar hablando mal del actual gobierno estatal y del actual gobierno federal, criticando todo lo que hace, pues yo no creo que haya una buena sinergia para que puedan trabajar en conjunto y fortalezcan su seguridad. En mi opinión, eso es objetivamente hablando, ¿no? Ahora bien, vamos caminando bien, porque hay muchos más candidatos a como anteriormente se manejaba. Siempre eran 2, siempre eran 3. Ahora hay algo que la democracia está generando en nuestro país, que es incertidumbre. ¿A qué me refiero con incertidumbre? A que la democracia, uno de los efectos que la democracia debe de generar, me voy a centrar aquí en Tuxtla, es que no sabemos quién va a ganar a 2 semanas de la elección y que las tendencias están completamente cerradas entre 3 o 4 candidatos.
Esto es muy padre porque significa que no hay una imposición como anteriormente ya sabíamos, ¿no? Juanito ya la va a ganar porque es el candidato de fulanito de tal. Ya no existe, o al menos eso está reflejando esta elección. Y la gente tal vez no lo vea o lo minorice, pero a mí me da mucho gusto saber que hay incertidumbre, que no sabemos. En los diputados federales tampoco sabemos. Las encuestas nos marcan números muy cerrados. En efecto, hay una tendencia al partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, no está asegurada esa victoria como en otras ocasiones se veía venir. No, como cuando fue que en la boleta estaba el presidente de la República. No creo que se vaya a poder tener la misma magnitud de votos, ¿no? Pero sí, jala mucho el nombre ahorita. Lo están utilizando y ojalá que quienes lo utilicen por lo menos hayan leído uno de los libros de Andrés Manuel para que sepan cómo piensa y qué ideología tiene. En efecto, sería muy recomendable, y yo se lo sugiero a todos los candidatos de Morena, que se avienten un clavado en uno de sus libros. El último que publicó fue Hacia una economía moral, bastante bueno, puesto que hace una descripción de todo el daño que nos hicieron algunos expresidentes de la República y cómo fueron acabando con el poco capital, con el patrimonio que tenía este país, para poder hacer un cambio en el sistema económico después de la victoria de Carlos Salinas de Gortari, que se da este cambio de sistema que nuestro presidente lo llama el periodo neoliberal, pero pues evidentemente es una transformación al capitalismo puro, de privatizaciones y venta de activos del gobierno, y va haciendo esa descripción de manera ordenada, ¿no? No estoy sonando pro AMLO, ¿no? Estoy sonando en el sentido de que cada discurso que estén dando los candidatos debe de tener un sustento, debe de tener una base. Si utilizan el nombre del presidente Andrés Manuel, me imagino que deben de tener un respaldo ideológico, claro, ¿no? Decir, ¿por qué apoyo al señor? Si apoyo a Willy Ochoa, bueno, tengo que saber qué ha hecho, qué orígenes tiene, qué bases de trabajo tiene, puesto que debemos de comprender algo. Somos cada vez más y la diversidad de ideas se está dando esta mezcla de ideas, y ya no debemos de pensar en odiar ni pelear. Debemos de saber identificar que en el oponente hay ideas buenas y también hay ideas malas, y rescatar eso bueno para poder generar un gobierno, el que llegue a ganar, se pueda generar un gobierno que beneficie a la sociedad de todas las ideas de todos los candidatos. Yo no los llamaría oponentes, yo los llamaría participantes en un proceso ciudadano que está organizado por el Instituto Electoral Ciudadano, por un Instituto Nacional Ciudadano, que son el INE y el IEPC aquí en Chiapas, y que necesitan pues un cambio verdadero con estas bases que yo comento. Acabas de comentar algo muy interesante, ¿no? Hablabas de los policías. Me parece, creo, el hecho de incentivar el aumento de los salarios de la policía municipal es prudente, es viable, es necesario, debe hacerse. Existe la probabilidad de que se puedan hacer gestiones para que esto sea una realidad. Pero, digo, también escuchamos lo que está utilizando el candidato de la coalición va por México a la presidencia municipal, pues habla de un empleo, ¿no? De empleo, y hasta se cambia el nombre por el empleo, ¿no? Willy Empleo y Empleo Willy. Un Tuxtla Gutiérrez, un presidente municipal a Tuxtla, tendrá la capacidad, la fortaleza, los medios, la función jurídica
para que pueda hacer empleos? ¿Qué tipo de empleos estará pensando, estará ofertando el señor Willy Ochoa? ¿A quién iría dirigido estos empleos? Y si no, porque me parece a mí que la forma para que un municipio, ¿no?, el principal municipio de la capital del estado de Chiapas, para que pudiera ofertar empleos, pues tiene que ser forzosamente, me parece, en mi opinión, con la ayuda, la comparsa, el auxilio de gobierno del estado. Y si gobierno del estado es morenista y el señor Ochoa pues está en franco ataque a Morena, ¿será que si en su momento gana la elección como presidente municipal va a tener el apoyo del gobierno del estado para poder generar empleos? ¿Qué opinas de esta situación? Precisamente ayer que estaba yo preparando esta participación en radio, me hice la misma pregunta, porque en uno de los discursos de este candidato, precisamente estaba no recuerdo si fue en Cerro Hueco o en Copolla, cuando dijo eso, dijo que un alcalde debe de comprometerse con la creación de empleos. Y automáticamente mi respuesta fue afirmativa, es decir, yo considero que un alcalde puede crear empleos, y lo voy a resumir en 3 puntos para no ser extenso, porque yo creo que podamos incluso hasta hacer un ensayo al respecto. El punto número 1 es que el que llegue a ser alcalde puede incentivar la creación de empleos a través de la creación de espacios públicos donde fomenten el autoempleo a los comerciantes en determinado lugar. Por ejemplo, el Parque Bicentenario, con su remodelación, puso varios puestecitos y generan empleos a todas esas personas que venden comida, venden chucherías para los niños y demás. Punto número 2. El fomento al turismo a Tuxtla Gutiérrez creo que ha estado un poco olvidado. En cuanto a el turismo, si reforzaran el turismo, vendría más gente, lo que generaría la necesidad de crear más negocios para poder atenderlos, y también fortalecería el servicio de hotelería y restaurante, que los restaurantes, pues usted sabe, doctor, necesitan meseros, necesitan cocineros, y todo esto generaría mucho mayor empleo. Y punto número 3, un programa que seguramente él debe de tenerlo en la mente, porque su hermano lo hizo en el FOFOE, en el Fondo de Fomento Económico, un programa de autoempleo a través de créditos a la palabra, que en la Secretaría de Economía Municipal seguramente puede chambearle ahí muy duro para poder repartir créditos, para que la gente pueda volverse autoemplearse, ¿no? Vender productos por catálogo, invertir en mercancía para poder venderlas, o incluso poner su propio negocio en algún lugar de la ciudad. Todo esto generaría, impulsaría y detonaría la economía. Es una buena idea. El problema es, como usted comenta, se tiene que trabajar con inteligencia, sin pelearse, sin generar discordia ni discusiones, porque tal vez a la gente la alborotemos y les guste a algún sector este pleito, ¿no? Pero a otras personas como nosotros, que todo el día estamos trabajando, lo único que nos interesa es tener nuestra paz emocional, nuestra paz también profesional, y que nos dejen trabajar libremente. Entonces sí se necesita de esa sinergia entre el gobierno del estado y el municipio para que pueda haber una adecuada infraestructura normativa y también de recursos que permitan ejecutarlos en la ciudad. Sin autorizaciones, el cabildo autoriza determinados recursos, por supuesto que lo hace, pero también debemos de analizar, doctor, cuánta deuda tiene el ayuntamiento de Tuxtla. Y no es culpa del alcalde actual, ni del anterior, ni del anterior. Es un conjunto de situaciones que se han dado a lo largo de muchos años
repito, buscar culpables ya no sirve de nada, ahorita es resolver y es canalizar cuánta deuda tiene de luz, cuánta deuda tiene de demandas laborales, cuánta deuda tiene con proveedores que no ha podido solventar y usted y yo podríamos concluir qué pasaría si un negocio tiene mucha deuda por encima de capital para trabajar. Pues es difícil funcionar. Sí, no funciona. Van a recibir un ayuntamiento endeudado. Y eso es una causa también culpa de las administraciones que no han sabido qué hacer y siguen endeudándose para poder pagar. Entonces ahí, tomando en consideración ese aspecto, pues a lo mejor el crédito a la palabra, la ayuda, sería una situación poco probable, ¿no? Porque sí, como tú dices, una empresa privada, ¿no? Tomándolo fuera del servicio público, pero una empresa privada que genera más gastos que ganancias, pues simple y sencillamente si llega un trabajador y le dice, oye, quiero que me prestes, ¿no? Me adelantes mi quincena, te va a decir, no puedo, no tengo, es imposible que lo haga. Entonces estaríamos hablando que en este caso de la propuesta de generar empleos que pudiera estar haciendo el señor Willy Ochoa sería principalmente pues mercaditos, tiendas de venta de algo en el cual única y exclusivamente es función de la presidencia municipal, ¿no? Porque fuera de esto pues sí tendría que tener el apoyo del gobierno del estado y también de los diputados federales, porque van a apoyarle al presupuesto de la federación para que el estado reciba para sus municipios unos milloncitos para los fondos que el mismo ayuntamiento pueda administrar. Todo esto, doctor, es lo que tienen que conocer los candidatos y la candidata, porque es la única mujer, para poder informárselo a la gente. Yo creo que ya no va a servir, yo creo que va a ser una elección muy importante porque va a generar un parteaguas, y espero que sí me escuche la sociedad, que va a generar un parteaguas en que ya vamos a pensar más cuando nos digan las cosas. Basta ya de esa retórica que busca engañar a la gente y vamos a buscar una adecuada argumentación con bases, con sustentos, ahora sí que respetando las leyes de la lógica, algo que veíamos en el bachillerato, doctor. La regla de la lógica, yo siempre digo, la lógica no se equivoca. Si yo te prometo algo es porque tengo la base para cumplirte. Entonces, partiendo de algo muy simple, si yo me comprometo a venir aquí con usted, es mi promesa. Es porque yo ya tengo la certeza de que puedo venir. No es de que voy a ver si llego. Es algo muy simple como eso, ahora lo hacemos macro en cuanto al tema de propuestas. Y otra cosa muy importante, doctor, inicié mi participación con la desconfianza y el descontento de la gente. Considero que ahora la tendencia hacia el futuro de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas debe ser una política pública de gobierno abierto, en el cual se incluya a la sociedad totalmente a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción de manera eficiente y a la transparencia, doctor. Ya las personas ya no van a creer en tus palabras por todos estos fraudes, ¿no? que han ocurrido. Y yo creo que yo alguna vez escuchaba hablar alguna vez escuché hablar a un presidente municipal que me decía, esto es muy complicado, es difícil cumplirle a la gente. Claro, la intención tal vez el candidato la tenga. Por ejemplo, yo veo a Paco Rojas, un Paco Rojas bien emocionado y bien comprometido, pero va a llegar y va a ser complicado va a ser cumplir. Entonces, la nueva generación de sociedad hacia la tendencia de la democracia va a ser la implementación de un gobierno abierto. Nosotros vamos a decir la frase de la semana, tomando en cuenta esto que estamos hablando de la política. En política lo más importante no es tener la razón, sino que se la den a uno, dijo Konrad Hernán Joseph. Fue un político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania. Así que nos dice,
En política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno, dice. ¿Cómo lo ves? Muy acertado. Sí, ¿verdad? Y el día de hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Nosotros nos vamos a nuestro corte y regresamos. Mi tío es doctor Fonet.